El podcast de Alex Capel es un espacio de radio online que pone voz a líderes mundiales del cambio, entrevistas y opiniones de las mentes más influyentes del momento. Soy Alex Capel y esto es Conociendo a. Hoy desde Barcelona entrevistamos a Roger Pastor. Roger es un emprendedor que viene del mundo tecnológico, fundó y vendió una de las primeras empresas de realidad virtual del país. Hoy hablaremos de Pon un Beatle en tu empresa, el título de su último libro. Bienvenido al programa, Roger. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Eh, Oye, hoy, ¿qué es esto de poner un Beatle en tu empresa? Cuéntanos un poco, porque realmente es interesante el tema. Bueno, es el proyecto que une mis dos áreas de interés o mis dos pasiones en la vida, diríamos, o dos de mis pasiones, que son el mundo de la empresa y los Beatles. Yo soy un gran fan de esta banda, de los Beatles, como tanta gente en el mundo, y además soy una de estas personas que lo ha leído todo. Cada vez que sale alguna cosa la leo, me he leído la biografía de todos, me he leído la antología, mil cosas, y he ido acumulando una serie de conocimientos de estos que piensas que no sirven para nada, pero que muchas veces he ido, en mi carrera, diríamos, como empresario, pues he ido vinculando estas historias que les pasaban a los Beatles de cómo resolvían según qué situaciones, las vinculaba a mi carrera profesional. ¿Cómo lo hubieran hecho ellos? Cuando a la hora de fichar, ¿no? A la hora de formar un equipo, ¿cómo lo hacían ellos? O a la hora de innovar. Ellos hicieron esto puedo agarrar alguna de estas ideas y llevármela a mi terreno. Y como muchas de estas cosas me funcionaban y las fui aprendiendo, llegó un momento que dije, bueno, vamos a hacerlo en un libro porque si me está inspirando a mí, igual inspira a más gente. Entonces, Pon un Beatle en tu empresa es un libro en el que, a través de historias de la banda, de cómo formaron el equipo, de cómo se rodearon de mentores y de consultores, bueno, de este tipo de rol, cómo se relacionaban con la competencia, cómo innovaban, cómo gestionaban crisis, todo este tipo de cosas, ¿qué podemos aprender de ellos para el mundo de la empresa? Y esto es lo que ahora estoy explicando, porque yo creo que, bueno, es una idea que es curiosa, pero que funciona bien. Hombre, yo te adelanto que me he leído el libro, ¿eh? Me he leído el libro y lo recomiendo a todo el Qué mundo, ¿no? bien. Porque es muy interesante. Entonces, es verdad que el libro está plagado de historias. Imagino que hay una intención en ello. ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, es lo que decía, ¿no? El libro al final, hay más de 30 historias de la banda. Y la manera de comunicar o de transmitir conocimientos, utilizo el storytelling para hacer esto. ¿Qué me he dado cuenta yo? Yo, como decías, tengo un background tecnológico, aunque siempre he sido de los tecnólogos un poco raros, porque siempre me he manejado más con la parte de negocio y de comunicación que con la parte puramente técnica, ¿no? De programar y de picar código. Entonces, llega un momento en mi carrera que descubro que la manera de comunicar y de transmitir conocimiento, la mejor, la más efectiva que tenemos entre los humanos, es contar historias. Y esto es lo que hago en el libro. Aprovecho estas historias para, a través de un reflejo de algo que le ha pasado a otra persona, tú puedes aprender, porque te puedes situar en la cabeza de la otra persona, en la vida de la otra persona. Y nos inspiramos unos a otros con historias, ¿no? Por eso es el lenguaje más universal de todos, ¿no? Porque al final, a mí me gusta mucho leer biografías también, porque a través de ver lo que le ha pasado o cómo empezó un ídolo tuyo, puedes ver que no estás tan lejos en realidad, que todos somos personas humanas y que todo el éxito está al alcance de todo el mundo en realidad. Entonces, utilizo esta técnica para explicar un montón de historias y hablar de innovación, de recursos humanos y de gestión de conflictos, claro, y de liderazgo. Sí, yo leyéndome el libro, en el primer bloque, veo que hablas de cómo los Beatles lo hicieron para crear un gran equipo y conseguir el inmenso éxito que tuvieron. Supongo que ellos lo hicieron sin saberlo o por intuición, pero hay algo de lo que podemos aprender en el mundo empresarial, ¿verdad? Sí, claro. Mira, hay algunas historias que son, por ejemplo, una de las primeras que explico es cuando un día un John Lennon de 16 años, muy joven y muy nada que ver con el John Lennon que ahora pensamos, ¿no? Que es el ídolo el icono de la paz, un activista incluso político en muchas de sus etapas, nada que ver con esto. Imaginemos un John Lennon de 16 años que vive en un suburbio de Liverpool, que es una ciudad pequeña al norte de Londres, en una ciudad de posguerra. Es decir, el tío vivía allí, era un poco como un adolescente de estos, un matón, ¿no? Un poco así, un tío con carácter, que tenía su pandilla y todo. Bueno, pues un día decide poner a su pandilla a tocar música porque le apasionaba. Y tenían una banda y tocaban, pero tocaron un poco mal, la verdad. Entonces hay una foto que es la primera foto del día, es la foto del día que se conocieron John Lennon y Paul McCartney. ¿Por qué?
Hay un concierto en el que John Lennon está tocando un poco mal con su pandilla, pero hay un chaval más joven que él, que tiene 15 años, que se llama Paul McCartney, que le ve tocar. Y Paul piensa, hostia, este tío no es muy bueno, pero tiene carácter. Yo quiero conocerle. Y se las ingenia para que un amigo les presente. Bueno, van detrás del concierto, cuando terminan, van detrás del escenario, se presentan, y dicen, no, yo soy Paul, tal, y toca la guitarra también. Ah, sí, pues toma, haz una prueba. Paul coge la guitarra, la afina, que todo el mundo ya se queda como diciendo, ¿cómo? ¿Está afinando? ¿Cómo sabe afinar? ¿No? Imagínate, estamos hablando del año 56 o 57. No había internet, obviamente, no había YouTube para aprender a afinar. Bueno, y les hace una demostración de 2 canciones que se quedan todos diciendo, wow, este tío sabe muchísimo. Vale, entonces John Lennon, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cómo aterrizamos de esta historia al mundo de la empresa? Un John Lennon de 16 años, tiene una decisión delante suyo, que es, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Dejo entrar a esta persona que es más buena que yo al equipo? ¿Refuerzo el equipo? Pero claro, mi posición de liderazgo igual se ve amenazada, entonces yo me tendré que poner las pilas, tendré que crecer también, me obligo a crecer a mí mismo también. O cojo otra postura que es, no, este tío es más bueno que yo, lo aparto, no quiero saber nada de él porque me pone en riesgo mi figura de liderazgo. Esta decisión que él toma de forma intuitiva con los 16 años y sabemos el resultado y lo sabemos, afortunadamente optó por abrazar a Paul, ¿no? y a entrarlo en el equipo. Esto pasa a diario en el mundo empresarial. Cuando fichamos a una persona, cuando una persona aparece en nuestro equipo porque le cambian de departamento, cuando estás creando tu propio equipo, aparece muchísimas veces esta situación, que es cuando vemos una persona que sabe más que nosotros, nos ponemos como en guardia, pero no es la manera más aconsejable de funcionar la mayor parte de las veces, ¿no? Y esto ya sabemos que hay otros mundos, en el mundo político y en el mundo, muchas veces, depende de qué esferas de empresas, también pasa de que una persona que es competente o que parece que es más competente que tú, se la aparta del medio para que no te obstaculice el camino. Bueno, son reflexiones que yo pienso, bueno, cuando tienes una persona que te pone un poco contra las cuerdas, pues quizás la manera de decir, pues yo ahora me tengo que poner las pilas y apañarme para crecer. Pues es una de las lecciones que saco por aquí, ¿no? De cómo los Beatles crearon su equipo. Los Beatles fueron muy buenos también a la hora de rodearse de perfiles. No solamente de crearse entre ellos los 4 que fueron, ¿no? Que se escogieron muy bien entre ellos. Fueron muy hábiles a la hora de rodearse. Se rodearon de Brian Epstein, que era su manager, que era la persona que les explicó cómo funcionaba el negocio de la música, porque ellos no sabían nada. Se rodearon de George Martin, que era el productor, que es el que les explicó también cómo funcionaba técnicamente su oficio, y otros perfiles como Geoff Emerick, como Mal Evans, gente que les ayudaba en su momento a ver la parte de la foto que ellos no veían. Y aquí pongo en relieve la importancia que tienen los mentores o los consultores externos. Yo mismo que trabajo muchas veces con empresas desde fuera, ¿no? Como consultor, la parte, te das cuenta que una de las partes que aportas más valor es aportando una visión desde fuera y diciendo, yo creo que esto no lo estáis viendo, este ángulo no lo estáis viendo. Bien, esto es una habilidad empresarial también, de no solamente hacer un buen equipo, sino buscar referentes. Y la tercera cosa que te quería comentar es que también fueron muy hábiles a la hora de relacionarse con la competencia. Que esto es algo que a veces es como, ¿la competencia? ¿Cómo? Claro que sí. Rodearse con la competencia es fundamental. Relacionarse con ellos. Ellos tenían muy buena relación, por ejemplo, con Bob Dylan, y las influencias entre unos y otros se influenciaron, ¿no? Bob Dylan se electrificó, los Beatles empezaron a hacer letras un poco más trabajadas, también eran muy amigos de los Rolling Stones, que iban un poco por detrás de ellos a nivel de composición, pero hubo un momento que se retroalimentaron también, o con Eric Clapton. Eric Clapton toca en una de las canciones de los Beatles. Bueno, estas cosas al final dices, hay gente hay consultores que te pueden ayudar desde fuera, pero hay perfiles de competencia que saben exactamente por dónde estás pasando, porque ellos están pasando por ahí también. Entonces, este es otro punto de decir, caray, me interesa esto, me interesa aprender, tener esta relación, porque nos sentimos acompañados, ¿no? Yo creo que los Beatles fueron muy hábiles a la hora de rodearse de gente, de crear el equipo en todos estos aspectos, y esto obviamente les ayudó a catapultar el éxito que tuvieron. Y sí, qué duda cabe, Roger, por lo que estás contando, que fueron unos grandes innovadores de su época. O sea, aquí en el libro también hablas un poco del tema, dedicas un bloque a la innovación. En un mundo en el que está apareciendo la inteligencia artificial en todas las facetas profesionales,
Oye, ¿cómo se desenvolverían los Beatles en este nuevo mundo que nos está llegando? ¿Tú cómo crees que lo podrían hacer ellos? Porque fueron realmente unos pioneros en su innovación y en su forma de funcionar. Claro, los Beatles tienen una cosa, parece mentira, ¿no? Que estemos en 2023 y que los Beatles tengan que ser una inspiración, pero es que lo son. Porque tenían una manera de trabajar en la que cuando aparecía una innovación tecnológica, ellos la adoptaban, la abrazaban y decían, vale, esto sea como sea, lo vamos a meter dentro de nuestros álbums. Y esto pasa mucho. En la música de los Beatles hay muchas canciones que son muy disruptoras porque cuando descubrieron que podían poner melodías al revés, ¿no? Que la cinta se podía rebobinar, pues lo ponían allí. Cuando descubrieron que se podían hacer loops, los primeros loops de la historia, que ahora hoy en día es la base de la música, los crearon ellos, empezaron a trabajar ellos con esto. Hay un montón de innovaciones que fueron poniendo dentro de su música. Y esto es una manera de entender la vida, yo creo. Que yo creo que como empresarios, por ejemplo, hoy en día tenemos la obligación no de añadir toda la novedad tecnológica que aparece, añadirla a tu negocio, pero sí de estar al loro y de estar atentos a qué es lo que está pasando. Un empresario hoy en día no puede estar ignorando todo lo que está viniendo con la inteligencia artificial. Un empresario hoy en día tiene que estar con el chip puesto y diciendo, vale, esto de ChatGPT, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo mover yo para mi negocio? ¿Esto me sirve de algo? ¿No me sirve de algo? Porque tienes que tener esta conversación, aunque sea tú mismo con tú mismo, y estar formándote un poco, porque no puedes dejar pasar este tren, porque si lo dejas pasar 5 años, dentro de 5 años estarás a tal distancia de toda tu competencia que no puede ser. Entonces el ejercicio es decir, vale, me suena la palabra metaverso, ahora todo el mundo habla de metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? ¿Qué es? Hay gente que está haciendo negocio con esto. ¿Cómo lo están implementando? ¿Puedo sacar algo de todo esto para mi proyecto? Este es el ejercicio. Con los bitcoins o el blockchain, lo mismo. Son tecnologías que son complejas de entender, pero para mí el ejercicio que tiene que hacer todo empresario o todo líder responsable de un proyecto es ¿qué puedo sacar yo de ahí para llevarlo a mi negocio? ¿Hay alguna cosa que puedo ver, que puedo sacarle ventaja? Porque es que está pasando constantemente y lo necesitamos. Entonces, los Beatles son un ejemplo en en esto de que cada vez que salía alguna cosa nueva, pues lo aprovechaban y se lo llevaban para su terreno. Fíjate, hace unos meses, o hace pocos meses, ¿no? A principios de noviembre del 23, los Beatles sacaron su última canción. No sé si la has escuchado, pero es No, la no. última canción que se llama... ¿No la has escuchado? Ya te pasaré el enlace después. Se llama Now and Then. Y Mm. fíjate el proceso de creación de esta canción, porque ha habido como mucha controversia de, han utilizado la inteligencia artificial. Sí, pero fíjate cómo lo han hecho. Había una cinta del año 78, más o menos, de John Lennon, grabando con una grabadora en su casa, con un sonido que sonaba fatal, como el diablo, ahí como con un sonido que se escuchaba el piano súper bajo, la voz mal. Bueno, esto en el año 93 ya intentaron arreglarla, limpiar la cinta para sacar la voz de John Lennon y grabar encima. No lo consiguieron. ¿Qué han conseguido ahora? Con la inteligencia artificial han conseguido coger esta cinta, limpiarla, que la inteligencia artificial sacara el ruido este horrible que había y amplificar, separar la voz del piano también y hacer como si John Lennon estuviera en un estudio hoy en día. Y con esta inteligencia artificial entonces han podido grabar encima. Pero fíjate que lo que yo me quedo de todo esto, aparte del valor histórico que puede tener la grabación, es que Paul McCartney, que tiene 82 años, 82, ¿eh? No estamos hablando de un chaval, ¿eh? Tiene 82 años. Está con la antena puesta diciendo, a ver, esto de la inteligencia artificial, ¿para qué me sirve a mí? Ah, que se puede separar la voz del piano de tal. Me interesa. Venga, voy a buscar a alguien que me ayude y vamos a hacer un tema nuevo de los Beatles. Pero esto es actitud, no es conocimiento. Obviamente él no tiene el conocimiento, él tiene la antena puesta y hace las preguntas que tocan. Escucha, ¿esto lo podemos aprovechar para mi negocio de alguna forma? Sí, se puede hacer ya. Venga, vamos a hacerlo. Esta es la actitud que creo que podemos aprender más de ellos y que tenemos que tener, que es tener las antenas puestas y ver cómo podemos aprovecharnos de lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, tú hablabas ahora en lo que estabas desarrollando del tema del liderazgo. Hay un tema que es fundamental en las empresas, ¿no? El tema del liderazgo. Oye, a mí me ha saltado una duda, a ver si nos puedes tú poner un poco de luz. Pero claro, aquí habían dos egos muy fuertes, que era el de John Lennon y el de Paul McCartney. Oye, ¿cómo gestionaron esto? Porque claro, no es tan fácil, porque claro, aquí hay dos líderes que evidentemente con una inteligencia y una visión realmente disruptiva.
Entonces, ¿cómo pudieron llegar a estar los años que estuvieron? Claro que al final ya la cosa se complicó, pero ¿cómo pudieron estar compaginando estos egos? Porque supongo que saldrían fricciones, ¿no? ¿Qué nos puedes aclarar un poco del tiempo? Porque esto en el libro lo tocas tú. Sí, yo creo que los Beatles son una banda muy especial porque normalmente estamos acostumbrados a ver una banda en la que hay un compositor que es el cantante normalmente y que es el líder de la banda. Y el resto son, bueno, tienen su rol, pero el líder está muy claro. En los Beatles, el líder, aunque pensamos que es John Lennon, no siempre fue así también. Tuvieron un liderazgo cíclico, diríamos, que es que en un inicio John Lennon tiró mucho del carro y ayudó mucho a que las cosas funcionaran, ¿no? Les llevó hasta arriba de todo su fuerza y su energía y su rabia. Pero después, cuando John Lennon empezó a perder interés, que también hubo un momento que lo perdió, Paul McCartney fue el que se puso delante en la primera línea y dijo, venga, vamos a tirar adelante. Pero es que no solamente esto, además tenían un tercer compañero que era George Harrison, que a medida, en los últimos años, empezó a destacar como compositor, también quería hacer sus aportaciones a la música. Es decir, había tres personalidades muy fuertes y una personalidad que era Ringo, que era el batería, que era el que el bálsamo, ¿no? Como el que los equilibraba a todos. Pero no es fácil gestionar esto. Entonces, los Beatles tienen una primera fase en la que van todos a una, que es hasta que llegan arriba y están 3 años arriba, 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 con esta imagen de el peinado todos igual, ¿no? Con el traje, ¿no? Esta imagen en blanco y negro que tenemos de los Beatles. Y después hay una segunda fase en la que ya entran en la época más psicodélica, más hippie, que ya se empiezan a dejar el cabello más largo, bigotes, ¿no? Y colores, que también tenemos como esta imagen de ya los colores, los pelos largos, ¿no? En esta segunda fase, fíjate que va mucho de que en una primera parte Mick Jagger les decía que eran el monstruo de las 4 cabezas, porque pensaban igual, actuaban igual, consensuaban todas las decisiones, todo iban a una. Pero claro, esto cuando llega un momento, yo pienso que pasa en todas las personas. A mí me ha pasado con equipos de personas, con amigos, con familia. Nos desarrollamos como personas. Entonces llega un momento en el que cada uno necesita su espacio. Y esto es lo que se ve en la segunda fase de los Beatles, cuando cada uno empieza a ser, vale, John Lennon tira más por el surrealismo, Paul McCartney para la composición más sofisticada, con orquestas y todo esto, George Harrison se va a la India y vuelve con todas las influencias de la India. Se vuelven un poco más sofisticados y cada uno empieza a ganar espacio en su carácter, porque se ven cada uno de ellos como artistas. Que esto es lo que pasa en un equipo, en una empresa también. Y esto pasa a nivel startup, yo lo he vivido a nivel startup, de que cuando un grupo de chavales de 22 años empiezan todos en una startup, vamos todos a una, mejor la misma visión y todo, pero a medida que vas avanzando, las visiones de cada uno se van separando porque es natural. Cada uno necesita su espacio, si cada uno evoluciona. Bien, ellos lo gestionaron bien durante un tiempo. Después, esta necesidad de espacio dentro de la empresa, dentro de la banda, terminó con muchas fricciones que al final terminaron mal y por eso implosionaron, ¿no? Pero esto es lo que pasa en una empresa también. Y para mí la lección que yo saco de aquí es que en un equipo, tú puedes tener un equipo que todo está funcionando muy bien, un equipo de alto rendimiento o de rendimiento que está funcionando muy bien, pero el equipo es variable. ¿Por qué? Porque se mueve. ¿Por qué? Porque las personas se mueven. Las personas cambian de interés, cambian de prioridades, cambian de dónde ponen su energía y su curiosidad y cambian de etapa de vida. Entonces, tú como líder, y esto es lo más difícil de todo, como líder lo que tienes que aprender es que las personas que tú tienes en tu equipo, muchas veces juzgas a una persona que no está rindiendo bien porque no está haciendo bien un trabajo o porque no se le da bien o es mal trabajador o lo que sea. Pero quizás no, quizás se trata de entender muy bien cuál es la prioridad, en qué es buena esta persona en ese momento para moverla de sitio y situarla en un punto en el que pueda rendir. Hay esta frase de no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Pues esto pasa mucho en las empresas. Y no es nada fácil. No es nada fácil de decir, esta persona que está aquí ahora no me está rindiendo porque su vida personal ha cambiado, su prioridad, su interés. Voy a ponerlo en este otro rol a ver qué pasa. Y a veces el rol del líder es poder encajar estas piezas para que el equipo siga funcionando. Porque los equipos de alto rendimiento, lo que sea, en música, en empresa, en deporte, no duran para siempre. Esto es obvio, ¿no? Pero está bien recordarlo de vez en cuando también. Sí, y ahora para ya la última, podríamos estar todo el día. A mí hay un tema, yo he disfrutado mucho leyendo el libro, ¿eh? Pues eso ya te lo puedo asegurar. Gracias.
Y aparte que yo lo recomiendo ya a nivel de empresario. Yo pienso que tienes un libro de cabecera. Entonces, claro, aquí hay una duda que me asalta. Oye, ¿tienes que ser empresario o fan de los Beatles para disfrutar del libro? ¿Tú qué nos puedes aclarar del tema? Claro, el libro se llama Pon un Beatle en tu empresa, ¿no? Y es como si no eres empresario o fan de los Beatles, no lo puedes leer. Yo creo que no, al revés, al contrario. ¿Por qué? Te lo defiendo de dos formas. El tema de si eres fan de los Beatles o no, solamente que tengas un poco de curiosidad, la cantidad de historias humanas, aprenderás de quiénes eran ellos y cómo funcionaron y un montón de anécdotas, que a mí me encanta leer anécdotas de bandas y de empresarios me encanta leer historias de esto. Entonces el libro está planteado muy fácil para que cualquier persona que no sea fan de los Beatles pueda agarrarlo, abrirlo por cualquier capítulo y empezar a leer. Porque te encuentras con una historia que después te lleva a una reflexión empresarial. Y por el lado de la empresa, claro, se dice pon un Beatle en tu empresa, pero no hace falta que sea, no está orientado solamente a CEOs o a fundadores o a directores. Obviamente los fundadores y los líderes le sacarán mucho rendimiento, pero hay muchas reflexiones que pasan en nuestra vida profesional, tengamos el rol que tengamos. Esto que te comentaba de cuando entra una persona que parece más competente que tú por la puerta, esto no tienes que tener una empresa, te puede pasar en tu equipo. O esto de tener las antenas puestas para ver cómo capturas ideas de fuera y las llevas a tu trabajo, no hace falta que seas empresario. Entonces, yo creo que es un libro que lo puede leer todo el mundo que tenga interés un poco en el mundo profesional, ¿no? Que pueda sacar algunas reflexiones que quizás no se ha dado cuenta y que quiera aprender sobre la banda y sobre otros protagonistas, que también hablo de Steve Jobs, del Dr. House, hay un montón de historias allí que se pueden aprovechar. Pero yo creo que hay un esfuerzo, hay un empeño puesto en que el libro sea muy fácil de leer para cualquier público y espero haberlo conseguido. Pues muy bien, Roger. Ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tus opiniones y visión del cambio. Y yo diría, para cerrar ya, podríamos poner la coletilla de que una buena entrevista debe estar basada en temas concretos, objetivos y contrastados. Y nunca debe estar sujeta a la emoción o impresión de quien la lleva a cabo. Realmente ha sido un máster en cómo fusionas de una manera súper inteligente la vida de los Beatles con la vida de los empresarios, ¿no? Yo pienso que, seguro además de que tu libro va a ser todo un éxito, de hecho, desde el programa nuestro lo vamos a fomentar porque realmente es totalmente innovador. Y eso va de los Beatles y eso va de los empresarios. Hoy en día el empresario que no innova, como tú decías antes, es un empresario que está muerto. El empresario que no se adapta de la inteligencia artificial es un empresario que está muerto. Entonces, todo esto yo pienso que los Beatles fueron unos adelantados a su época. Y tú con este libro lo que has hecho es dar un paso y abrir la mente a más de un empresario que aún están viviendo en el pasado. Muchísimas gracias, Roger, por tu participación, por tus opiniones. Y esto ha sido Amigos Conociendo a. Adiós, adiós, adiós. Gracias.